Amén. Bueno, creo que ese hermano soy yo, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga a todos, Sí. hermanos y hermanas, que nos acompañan, ¿verdad? En esta noche. Es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, es una bendición de parte del Señor poder nosotros compartir de su palabra, porque muchos en este día ya no están, ¿verdad? Y gracias a Dios que nosotros aún estamos aquí para poder a escuchar de su palabra, cantarle esas alabanzas maravillosas. Es de mucha bendición. Así que, hermanos, para entrar a la palabra del Señor, quiero que hagamos una oración y les invito a que cierren sus ojos para que hagamos una oración. Nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente un lunes más para poder, Señor, compartir de tu palabra. Es a lo que tú nos has mandado, Señor, a hablar de ella mientras estemos en este mundo, porque sabemos, Señor, que de un momento a otro, pues partimos de este mundo y pues la muerte, Señor, es segura. Así que tenemos que estar listos y preparados y hablar de tu palabra, Señor, a aquellos que aún no te tienen en tu corazón y así para los hermanos, para que nos apoyemos y sigamos adelante. Gracias te damos, Señor, todo lo que estamos haciendo, que sea para honra y gloria tuya, Señor. Las alabanzas, las preguntas que los hermanos trajeron, bendícelos de una manera muy especial. Así, Señor, tu palabra, que hoy vamos a estar compartiendo, que seas tú, Dios, hablando por medio de tu espíritu, que seas tú, Dios, poniendo los corazones de las personas que van a escuchar, sus mentes, para que puedan atesorar la palabra, Señor, y podamos, como dijo el hermano, ponerla por obra. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Amén. me acompañen a la carta de Juan, segunda de Juan. Vamos a la carta de segunda de Juan, una de las tres cartas que escribió él, primera, segunda y tercera de Juan, pero vamos a la segunda, segunda de Juan. Ya cuando estén ahí, hermanos, me confirman, por favor. Amén. Vamos a estar hablando, hermanos, de un tema que es muy importantísimo, ¿verdad? Para nuestra vida cristiana. Todos los temas son importantes, ¿verdad? Pero este, hoy en día, hermanos, yo creo que lo hemos dejado, ¿verdad? Lo hemos dejado engañar. Entonces, es muy importante. Mi intención es que aprendamos, ¿verdad? Yo aquí no vengo a juzgar a nadie. Yo no conozco, ¿verdad? Sus vidas de ustedes, no sé, solo Dios. Pero la palabra es para predicarse, esperando que sea de edificación, ¿verdad? Para la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, si ya están ahí en la segunda carta de Juan, vamos a estar ahí meditando en esta carta, que es muy pequeñita, ¿verdad? Es muy chiquitita, solo tiene un versículo, un capítulo y 13 versículos. Así que, hermanos, el tema que traigo hoy es cuidado con las falsas doctrinas o con el falso evangelio, ¿verdad? Que hoy se predica en el mundo. Cuidado con el falso evangelio. Ese es el tema que le vamos a poner. Cuidado con el falso evangelio. Esto es lo que vemos a lo largo de la palabra, ¿verdad? Estos grandes hombres, estos apóstoles, cómo eh, eh, les enseñaban a estas personas que ellos les escribían, ¿verdad? Que tuvieran mucho cuidado. Y esto es lo que Juan habla en sus cartas, hermanos. Esta carta de Juan es muy chiquitita, como dije, se lee en un par de minutos, pero tiene algo tan maravilloso, tan fundamental, ¿verdad? Para nuestra vida cristiana, que puede quedar para siempre en nuestra vida si la ponemos por obra y puede ser de muchísima ayuda para nosotros. Así que, hermanos, les invito a que leamos, que le demos lectura. Vamos a leer desde el 4 al 11. Segunda de Juan, su capítulo 1, su versículo 4 al 11. Y leemos así la poderosa palabra del Señor y dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.
Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vea qué tremendo, hermanos. Quiero que prestemos atención a este versículo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Que el Señor bendiga su poderosa palabra. Y así sea. Amén. Amén. Vamos a estar meditando en estos versículos muy maravillosos. El apóstol Juan escribió, ¿verdad? A esta, él se dice, ¿verdad? O dice que le escribió hace que escribió a una señora. Se podía referir, ¿verdad? A una mujer cristiana o a sus hijos o la iglesia, ¿verdad? Hay dos a lo que se podía referir, a la iglesia o a sus cristianos ahí. Entonces él hace referencia a una mujer. Pero lo que queremos ver aquí, hermanos, es que esto de la falsa doctrina, vemos que es desde el antiguo, ¿verdad? Esto viene desde las antigüedades. Por eso no tenemos que sorprendernos hoy de las falsas doctrinas que hay, y son muchas. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, el discípulo amado, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y también las tres cartas, primera y segunda y tercera de Juan. Esta carta el apóstol Juan la escribió entre la fecha 85 y el 96 después de Cristo. La misma fecha que escribió las tres cartas. Una carta muy corta que él escribió en Éfeso, ¿verdad? Él era anciano de estas iglesias de Éfeso, incluso de las 7 iglesias que se hablan del Apocalipsis, él las administraba, ¿verdad? Estas iglesias. Y muchas otras ahí. En ese tiempo de Juan, hermanos, habían muchas, ¿cómo le quiero decir? Los hermanos se reunían en casas, ¿verdad? En casas, no habían templos como hoy, como vemos nosotros, sino que cuando se dice iglesias, pues se reunían en casas, ¿verdad? La iglesia primitiva sí se reunía en casas. Entonces, el apóstol Juan aquí está exhortando o alentando a estos hermanos de esta iglesia en Éfeso a que tengan mucho cuidado porque el cristianismo se había expandido por toda Asia, ¿verdad? Por todo el imperio romano, por todo Éfeso, Asia Menor, que actualmente hoy es Turquía. Se había expandido el evangelio, pero también de igual manera se había expandido esos falsos mentirosos. Entonces, el apóstol Juan quiere enseñarles o quiere advertirles a estos cristianos que tengan mucho cuidado. Su primera carta también habla de estos falsos mentirosos, ¿verdad? En el 4.1 vemos, en el 3 en adelante, 4 vemos cómo él está hablando de estos falsos que salen, que salieron, ¿verdad? A engañar y a muchos pues engañaron. Entonces, es algo muy tremendo que estos mentirosos, hermanos, falsos mentirosos, afirmaban que Jesucristo no podía o no pudo haberse hecho hombre, porque ellos decían que la materia era mala, o sea, el cuerpo, ¿verdad? Era malo. Entonces, pero que el espíritu era bueno, entonces no podía el Señor hacerse hombre. Oiga, qué tremendo. Esto iba contra el Evangelio, ¿verdad? Contra el Evangelio, atacaba eh, una verdad fundamental del Evangelio, que Jesús es verdaderamente Dios
que Jesús también se hizo verdaderamente hombre. Esto era muy terrible, lo que estos mentirosos hacían. Entonces, el anciano, a él se hace llamar así anciano, en el 1:1 vemos, ¿verdad? Anciano. Anciano no quiere decir porque ya estaba viejito, ¿verdad? Anciano no, sino porque era anciano, se llama anciano o se nombra anciano porque era anciano de iglesias ahí, ¿verdad? Aunque él ya estaba de edad, pero cuando dice anciano no quiere decir que ya estaba anciano, pero sí lo estaba, pero aquí el término es anciano de que ministraba muchas iglesias. Entonces, vamos a leer el 4 que dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, dice, andando en la verdad. Aquí el tema fundamental, hermano, o central de esta carta es el amor y la verdad que tenemos que tener nosotros como cristianos, ¿verdad? Como cristianos, el amor y la verdad y la hospitalidad que también se habla mucho en la tercera carta, que habla sobre Agayo, ¿verdad? La hospitalidad. Antes, antes, hermanos, cuando salían misioneros a predicar, no habían hoteles de lujos donde se iban a quedar, sino que los mismos hermanos los hospedaban, ¿verdad? Estas personas, a estos que salían a predicar. Sobre eso se trata la tercera carta, ¿verdad? Este Gallo era un hospedador de cristianos, podemos decir, de los que salían a predicar, de misioneros. Entonces, Juan, 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 le dice a esta posiblemente podemos decir iglesia, ¿verdad? A estos hermanos, que ellos tienen que andar en amor, ¿verdad? En verdad. La palabra verdad del 1 al 4 se menciona varias veces, de 4 a 5 veces la palabra verdad. Entonces él dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Ve aquí cómo él cambia las palabras. Se lo vuelvo a leer el 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque, dice el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, a lo que estamos hablando. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, aquí cuando se menciona el anticristo, no está diciendo el anticristo que ha de venir, ¿verdad? Sino que, pues, anticristo es que se opone, ¿verdad? También se hace una referencia, se opone a la verdad de Cristo. Por eso dice anticristo. Mirad, dice, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Vea, hermano, con qué claridad el apóstol aquí menciona o cómo debemos conocer un verdadero cristiano o una verdadera religión. Como dije, en las antigüedades, ¿verdad? Había muchos falsos. Y hoy no es la excepción, hermano. 2000 años después, no es la excepción. Hoy podemos ver también de igual manera cuántas falsas doctrinas han salido por el mundo. Hermano, esto es terrible. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con estas falsas doctrinas que hoy salen. Usted se mete en esas redes sociales, va a ver un poco de mentirosos, ¿verdad? Que da como rabia ver esto, un montón de mentirosos engañando a un montón de personas, que profetizando que el Señor me dijo, que el Señor me habló. Estas son falsas doctrinas, hermanos. Estas son falsas doctrinas que han salido y lastimosamente están engañando a muchas personas, esperando que ustedes, ¿verdad?, estén en una verdadera doctrina, porque eso es fundamental para nuestra salvación, estar en una doctrina que esté apegada a la palabra del Señor.
porque tanta gente hoy, este, vemos cuántas personas les dicen, ¿verdad? A los que ministran la iglesia, dicen a los creyentes, si tú no diezmas, tú no te vas para el cielo. Si tú no haces esto, no siembras. Si tú no haces lo otro. Óigame, hermano, estas son falsas doctrinas que tenemos que tener mucho cuidado. El diezmo no es obligatorio hoy en día. Ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que el diezmo es obligatorio. Fue antes, en el antiguo. Si usted lo quiere dar, délo, pero no es obligatorio. Y hoy en día, muchos hermanos o muchos hermanos están siendo engañados, ¿verdad? Por estos mentirosos falsos, por estas falsas doctrinas y lastimosamente están llenas, hermano, y la gente les aplaude, la gente, porque la gente eso es lo que les gusta, que les prediquen de prosperidad. Jesús no vino a hablar de prosperidad. Jesús no vino para que usted y yo fuéramos prosperados materialmente. En ninguna parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, usted va a encontrar donde Jesús diga que Él vino para ser prosperado. El Señor vino para que usted y yo tuviéramos vida, tuviéramos la salvación. A eso Él vino. Ni los discípulos hablaron de prosperidad en sus cartas, en ninguna parte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Esta gente hoy, estos falsos profetas que salen por el mundo, yo escuché una predicación de una señora que decía que el 70% de la salvación se hacía dando, por dinero, ¿verdad? Por dinero, y el otro 30% lo hizo Jesús en la cruz. Óigame, qué terrible. O sea que si usted no daba, no diezmaba, no iba a ser salvo. Estas son falsos o falsas doctrinas que han salido por el mundo. Y esto es lo que el apóstol Juan también quiere abrir los ojos a estos hermanos, como ahora nosotros, de igual manera. ¿Verdad? Que permanezcamos en amor y en la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, esto, hermanos, fue algo similar o igual que pasó en Gálatas, ¿verdad? A los libros de los Gálatas, el apóstol Pablo también habla de esto. Quiero que me acompañen para que leamos, hermanos, por favor, al libro de Gálatas, Gálatas 1:6. Vea qué terrible. Cómo el apóstol Pablo le dice a estos Gálatas, Gálatas 6:1 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A los Gálatas ya habían sido engañados por estos falsos mentirosos. Vea qué tremendo. Entonces Pablo aquí, ¿cómo los reprende? ¿Verdad? ¿Cómo reprende a estos hermanos porque habían sido engañados? ¿Y cuántos de nosotros hoy, hermanos, de igual manera estamos siendo engañados sin darnos cuenta? ¿Por qué? Porque estamos en alguna doctrina o alguna religión que nos permiten toda la liberalidad del mundo, ¿verdad? Muchas iglesias hoy a las hermanitas las permite que vayan en pantalonada. Algunos dicen, mejor que vayan con pantalón y no con falda para no provocar al pastor. Óigame, qué tremendo. Muchas hermanas les permiten que anden todas pintaditas. A los hermanos, ¿verdad? Que tengan sus dos, tres mujeres. Óigame, va contra la enseñanza de la Biblia. Esto va contra el verdadero evangelio, contra la verdadera doctrina de la Biblia. Esto es tremendo, ver cómo estas doctrinas hoy en día están dando liberalidad a los hermanos. Y esto es terrible porque estamos hablando, hermanos, de nuestra salvación, ¿verdad? Estamos hablando de la vida eterna.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si usted está en una dominación así, que a usted le permiten todo, usted salió del mundo, pero el mundo no ha salido aún de usted o de la iglesia. El mundo está metido. A veces, muchas veces, la iglesia mete el mundo adentro, ¿verdad? Así están las religiones hoy. Hay que tener mucho cuidado en qué congregación nos vamos a congregar. Si está en una congregación de que le profetizan prosperidad, de que hacen descender polvo del cielo, polvo de oro del cielo, que, óigame, eso es un evangelio de Satanás que el Señor reprenda, porque eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? Vea la importancia del evangelio, porque Pablo le dice a los Gálatas, aun si yo, dice, o un ángel les predica un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Vea la maldición que tira Pablo para estos mentirosos charlatanes, ¿verdad? Que predican un evangelio diferente del que está en la palabra del Señor. Al escuchar estos mentirosos, ellos hablan conforme a Jesús, a Cristo, pero tuercen la escritura. Muchas veces parece verdad, pero no es verdad. Ahí es donde muchas veces caemos nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que permanecer, hermanos, en la palabra, permanecer en la lectura, del estudio de la palabra, para no ser engañados por estas clases de mentirosos. Y seguimos, hermanos, leyendo lo que dije, segunda de Juan, el 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué hay que hacer? Vea cómo les dice, hermano. Hay que recibirlo con comida, hay que recibirlo con amabilidad. No, no, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina verdadera de la Biblia, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oiga, qué tremendo, hermano. Esto es tremendo. ¿Por qué? Es cierto, el apóstol está hablando aquí, ¿verdad? Del amor, habla de la hospitalidad, pero no podemos decirle bienvenido a alguien que trae una doctrina diferente. No es que lo vamos a echar de enemigo, solamente que no podemos, porque si estamos diciéndole bienvenido a nuestra casa a alguien que trae una doctrina diferente, estamos participando con ellos. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. 10 y 11, eso lo dice el apóstol. Porque estos hermanos, como dije, había muchos hermanos que recibían, ¿verdad? Estos misioneros. Y ahí se habían involucrado los mentirosos. Entonces le dice, el apóstol Juan le dice a estos hermanos, si estos mentirosos, en poca palabra, llegan a ustedes, no los vayan a hospedar en sus casas. No los hospeden, porque son mentirosos, ¿verdad? Son falsos. De igual manera, hoy en día, ¿cuántos mentirosos, hermanos, de varias sextas salen por los caminos, ¿verdad? Con sus sombrillitas, hablando, hablando un evangelio diferente, hablando de que no hay infierno. Otra sexta dice que el alma se duerme. Óigame, estas clases de personas, dice la palabra que no les digamos bienvenido, o sea, que no los invitemos a nuestra casa. Y a veces, muchas veces nosotros hasta les damos de tomar agua, ¿verdad? Estos tipos no hay que recibirlos con amabilidad. O sea, no hay que recibirlos en nuestro hogar. Hay que ponerlos, hay que dejarlos afuera y preguntarles de qué doctrina traen. Si vemos que están afuera de la Biblia, que se vayan, que se vayan. No podemos recibirlo en nuestra casa, porque estamos participando, dice la palabra, ¿verdad? Estamos participando también con ellos. Así que, hermano, es muy tremendo, muy tremendo. De igual manera, hoy como estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo un evangelio que muchas personas lo tuercen. Y a esto es lo que el apóstol nos llama también a nosotros, que tengamos mucho cuidado. Y mi intención es a que nosotros, pues, ¿verdad? Como cristianos, abramos nuestros ojos y veamos en qué doctrina estamos fundamentados o estamos llevando, qué doctrina estamos llevando. En realidad estamos en la doctrina de la palabra, porque si no estamos en la doctrina que dice la palabra, salga de ahí, salga corriendo,
salga corriendo porque usted con todo y su pastor o lo que sea se van a perder. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, hermanos, esta es mi intención, ¿verdad? Esta es mi intención, de que veamos primero, probemos los espíritus, como es el apóstol Juan, que probemos los espíritus si son de Dios. ¿Cómo se conoce un falso? ¿Verdad? Como le dijo, habla de prosperidad, que el Señor me habló, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ir a muchas naciones, que aquí, pero nunca te habla. Si tú estás en pecado, nunca te dice, pues el Señor dice que te arrepientas, si estás en pecado, que allá, no, nada. Solo te hablan de prosperidad. Así se conoce un falso, un mentiroso, de prosperidad y de prosperidad. Entonces es tremenda la situación que estamos viviendo. Y no nos dejemos, hermanos, no nos dejemos. Aún hay, ¿verdad? Hay buenas doctrinas bíblicas, pero cuestan hallarlas. Entonces, si usted, si usted está en una dominación así, falsa, corra de ahí, corra. Así que, hermanos, aquí nomás dejo esta palabra, ¿verdad? Dejo esta palabra a cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición y de ayuda y que tengamos mucho cuidado con estas personas que salen por el mundo entero, engañando a muchas personas. Y no dejemos que nos engañen a nosotros también. No nos descuidemos, hermanos. Pasemos siempre en la lectura, en la oración, pidiéndole al Señor discernimiento de espíritu para ver, para probar esos espíritus si en verdad son de Cristo. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria, ¿verdad? Solo a Él sea la honra. Y esta palabra la he dejado a cada uno de ustedes, allá de ustedes, ¿qué quieren hacer con ella? Allá de ustedes. Así que el Señor les bendiga y que les ayude siempre o que nos ayude siempre a seguir adelante, que nos ayude siempre en este camino. Bendiciones, hermanos. Amén. 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 Amén, hermanos.